Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar. Es un gusto, queridos hermanos, queridos amigos, volvernos a encontrar a través de estos medios. Y la gran pregunta que se nos viene muchas veces es cómo crecer, cómo nuestra vida debe ser agradable a Dios, cómo hacerlo. ¿Sí? Si ya yo conozco de Cristo, si ya he aprendido a leer su palabra, estoy escuchando a los grandes hombres de Dios, ¿cómo hacer para crecer? ¿Qué debo hacer yo? ¿No? Y la Biblia nos va decodificando todas estas interrogantes que muchas veces se nos vienen a nuestra vida. ¿Sí? Y cuando nos hacemos estas preguntas, generalmente nos llenamos de culpa. Decimos, pero yo como que no califico. Siempre leemos los grandes héroes de la Biblia o las personas que están mencionadas aquí como personas inalcanzables, como que nunca le vamos a llegar a la talla. Pero la Biblia nos dice que fueron personas comunes y corrientes, así como usted, así como yo, que simplemente aceptaron el reto de ser transformados, de dejarse trabajar por Dios, de permitir ser guiados por su Santo Espíritu y lograron alcanzar un proceso de transformación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice esto. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llama es fiel. Es importante entender esta parte de las Escrituras porque nos dice que no somos nosotros los que operamos ese cambio, sino que ese cambio lo opera Dios. ¿Y cuál es la parte que el ser humano tiene que hacer? Es simplemente dejarse guiar por las personas, las autoridades que Dios puso en su vida. Si usted está en su casa, usted tiene sus padres. Si usted está en su trabajo, usted tiene su jefe. Si usted está en cualquier lugar, usted siempre va a tener autoridades. Y Dios nos dice así: ahora que el Dios de paz los haga santos. Si usted se ha decidido por conocer la palabra y usted está de pronto en los primeros caminos de Dios, dice, no, yo recién acepté a Cristo, recién estoy aprendiendo, pero no sé cómo hacer. La palabra de Dios nos dice que Él mismo va a hacer un proceso de santificación. A ver, esta santificación no significa que usted y yo vamos a andar con una aureola en la cabeza. No. Esta santificación comprende un cambio en nuestras vidas. Y me gusta porque el proceso que ofrece el Padre a nosotros es un proceso integral. Dice espíritu, alma y cuerpo. Dios comienza un proceso de adentro hacia afuera. Comienza primero con su espíritu, luego va con sus emociones, su alma, y luego también Él transforma su cuerpo. Hay un proceso integral. Muchas veces nosotros crecemos intelectualmente, pero hemos dejado de un lado nuestra vida espiritual o nuestra vida emocional, y nuestra familia puede ser un desastre. Simplemente podemos ser de pronto unos excelentes trabajadores, pero en nuestra casa, nuestro esposo de pronto no nos quiere ver o no son muy gratos para nuestros hijos. O simplemente nos hemos apartado de Dios
y queremos solamente trabajar para atesorar riquezas. Eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida, pero Dios nos ofrece un proceso integral. Dice, si tú obedeces mis mandamientos, si tú caminas conmigo, yo te ofrezco una transformación integral. Voy a trabajar en tu espíritu, voy a trabajar en tu alma y voy a trabajar en tu cuerpo. Y aquí es donde dice, y pone la firma Dios, dice, para que se mantengan sin culpa. Mire, esta palabra es bien importante, la culpa. ¿Cuándo sentimos usted y yo culpa? Cuando hay algún proceso en nuestra vida que sabemos que no es agradable a Dios, que en primer lugar no es agradable ni siquiera a las personas con las que yo vivo, mucho menos a Dios. A veces tenemos pecados ocultos, cosas que no las hemos querido entregar, que no hemos permitido que Dios opere en ellos, que decimos, no, esto es solo mío. Pero Dios dice, si tú me permites trabajar integralmente contigo, yo voy a poner personas, voy a poner ayudas para que tú lo hagas, ¿sí? Para que este proceso se dé. Dice, hasta, y esto no va a terminar sino hasta la venida, dice, de mi Hijo Jesucristo. Y pone un su sello en la parte de abajo. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Y me gusta el último versículo, el versículo 24, porque dice que no depende de nuestras fuerzas, no depende de cuánto yo haga, depende de que el que nos llamó es fiel. Él es fiel a su palabra. ¿Y sabe cuáles son los planes de Dios para usted? Tomar su vida y transformarla. Transformarla de tal manera que usted llegue a ser irreprensible. Una palabra media rara que poco se escucha, pero es una palabra muy significativa. La palabra irreprensible en el original quiere decir que es una persona que no siente culpa, que no tiene tacha, sin tacha, es impecable, es inocente e irreprochable. O sea que nadie puede alzar su dedo y acusarla. A ver, yo la vi en tal cosa. Yo sé que esta persona no hace las cosas de la manera correcta, porque esta persona ha permitido que el proceso de Dios entre en su vida de tal manera que no tiene tacha. Entonces, y usted dice, no, pero eso es como medio imposible. Es difícil de lograrlo, peor en estos tiempos que vivimos. Cuando Dios está con nosotros y usted y yo le permitimos al Padre trabajar en nuestra vida, Él pone su sello de garantía. Dice, yo soy fiel en hacerlo. Pero simplemente necesitamos tener esta disposición. ¿Quiénes eran irreprensibles? Considerados irreprensibles. Vamos a irnos a Lucas capítulo 1, versículo 6, en el tercer evangelio, y vamos a ver una pareja que era irreprensible. Bueno, depende de la versión. La versión que yo tengo hoy, que es la NBI, no le llama irreprensible, le llama justo. En la otra versión que yo tenía, sí se llamaba irreprensible. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 6. Y dice así: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. Y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Eran justos delante de los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Mire, este es un ejemplo que una persona o que una familia que vive de manera irreprensible, sin tacha,
que obedece los mandamientos de Dios puede tener dificultades en su vida. El hecho de usted y yo obedecer la palabra no significa que no vamos a tener problemas. No, lo vamos a tener. Pero si usted se sigue manteniendo como esta pareja, Dios va a contestar su necesidad, su oración. Y aquí nos dice algo importante: eran justos a los ojos de Dios. Probablemente no sabemos si lo eran también a los ojos de las personas, pero a los ojos de Dios eran justos y cuidadosos de obedecer a todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Y qué pasaba con ellos? No tenían hijo. Pero por ellos mantenerse de esta manera irreprensibles, Dios contestó su oración. Zacarías era un sacerdote y dice que en el cierto año que a él le tocó ministrar, tuvo una visita de un ángel donde le anunció que su esposa, a pesar de ser de una edad embarazada, iba a tener un hijo. Mire, porque cuando usted se ha permitido que Dios trabaje en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, lo imposible va a ser posible. Y esta obra la quiere hacer Dios. Él lo hizo con Zacarías, lo hizo con Elizabeth y también la quiere hacer con usted. ¿Sí? Dios quiere transformar su vida, pero ¿cómo? Cuando usted se los permite. ¿Qué más significa ser irreprensible? Ser irreprensible que quiere decir que si usted ha decidido casarse, contraer matrimonio, usted es esposo de una sola mujer, que sus ojos son solo para ella, que tus ojos, esposa, son solo para él. ¿Sí? Que elegimos a una persona para ir adelante en este caminar, pero que solo se dedica a eso. Ser irreprensible en los pensamientos, porque Dios quiere hacer un trabajo integral, es decir, que usted es prudente, que sabe cuándo hablar, que sabe cuándo callar, ¿sí? Que sabe cuando usted simplemente muchas veces tiene que perder para poder ganar. Ser irreprensible en las acciones, ¿qué significa? Que usted y yo poseemos dominio propio, que cualquier cosa no nos mueve del lugar, que inclusive cuando han dicho cosas en contra nuestra que no son verdad, no significa que usted va a salir a reclamar, sino que como usted sabe quién es usted, las cosas van a llevar a su curso y se van a aclarar. Uno de los personajes irreprensibles en la vida que saltó a mi mente fue Daniel. Daniel, si no me equivoco, él estuvo en el gobierno de 4 reyes en Persia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que le tenían mucha envidia. ¿Sabe que esa vida irreprensible, justa, intachable, que usted es capaz de vivir cuando sigue las ordenanzas de la Biblia, genera envidia? ¿Sí? Y generó envidia. Y dice que los magistrados trataban de ver cómo hacer caer a Daniel. Pero ellos buscaron, de pronto vieron que si es que de pronto en el gobierno no se había guardado un dinerito, no había cobrado un cohecho y no encontraron nada. No encontraban de qué acusarlo. Entonces dijeron, la única forma de acusar a este hombre es acusarlo en algo que le pertenezca a la ley. Es la única forma de que yo le puedo encontrar culpable. Entonces dice que ellos fueron y dijeron, no, pues hablemos con el rey, levantemos su ego y digamos que nadie puede orar a Dios si no es al rey. Y ahí lograron que Daniel vaya al foso de los leones. Pero cuando usted lleva una vida irreprensible, nadie lo puede tocar. Usted se vuelve un invencible. Y sabe que eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, con su pueblo. Él dijo que quería levantar un pueblo que tenga tal principio, que tenga tal convicción, que las ordenanzas de Él sean lo principal en su vida, que sean invencibles. Que nadie nos pueda culpar, que nadie nos pueda tachar. También dice que, en resumen, ¿de qué se trata un tipo
este tipo de atributo de ser irreprensibles es que un cristiano que se respalda en la voluntad revelada de Dios. Cuando usted hace lo correcto, inclusive cuando hace lo correcto, a usted lo pueden tachar, pero Dios sabrá a su tiempo, sacará a la luz. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 1, del 9 al 10. Acompáñenme, por favor. A ver, don Filipenses estaba por aquí. Y nos dice esto, 8, 9 y 10. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá a todas las cosas y las pondrá debajo de la autoridad de Cristo, para que todas las cosas que están en el cielo y también en la tierra, o sea, Dios quería reunir todo esto en su plan. Y nos vamos ahora sí a Filipenses, estaba en Efesios. Y dice 9 y 10, nos dice así: le pido a Dios que el amor de ustedes, escuchen, miren lo que hace una persona irreprensible, desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. O sea, Dios quiere prepararnos para nuestro encuentro con nuestro amado Jesucristo. Pero dice, desborden en amor. ¿Sí? Él no solamente ve nuestra vida al llamarnos, sino Él ve nuestro fin. Y es un fin en que seamos irreprensibles. También nos hablamos en el 2:14 del mismo libro de Filipenses, nos dice así: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Mire, nosotros tenemos que darnos cuenta en qué mundo vivimos. Lleno de gente perversa y corrupta. Pero dice, usted brille, usted sea un luminar en esta tierra. Cuando usted tiene amor, cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted va a brillar. No necesita otra luz, porque la luz de Cristo va a brillar a través de sus acciones diarias. Y vamos a ver 2:14. Primera Tesalonicenses la vimos. Y vamos a terminar con Segunda de Pedro 3, del 13 al 14. Segunda de Pedro, permítame llegar ahí, y nos dice así, 13 y 14. Ahora bien, ¿quién querría hacerles daño a ustedes si ustedes están deseosos de hacer el bien? Mire, por mucho que la gente quiera dañarlo, porque Dios nos dice, ama a tu enemigo, bendice a aquel que te maldice. Las personas no van a tener efecto en nosotros. Y dice, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Mire, Zacarías y Elizabeth sufrieron. Ellos tenían un gran deseo en su corazón, por muchos años, tener un hijo. Veían que muchas parejas salían con sus hijos y ellos solos. Eran los únicos que iban los dos. Habrán comprado la cuna. Capaz que Elizabeth, cada vez que veía por ahí zapatitos de niño, decía, Señor, ¿cuándo tendré yo un hijo? Y Dios, por ellos mantenerse irreprensibles, un día contestó a su oración. Porque ese es el plan de Dios. Que si usted ha sabido y yo sabemos cumplir las ordenanzas, Dios lo va a hacer. Nuestro apóstol lo dijo en las enseñanzas. Manténgase, que Dios quiere hacer un plan perfecto en su vida.
hable de la palabra, desborden amor. Caminemos en este entrenar, en esto de llevar mi conexión, de hablarles a las personas de Cristo. Y verá cómo nuestra vida va a ser santificada. Dios va a hacer una obra integral. Usted va a poder disfrutar de las bendiciones de Dios, porque el llevar la palabra de Dios a usted lo hace irreprensible. Hace que el cielo se ponga de su favor. Dios va a decir, no, esta persona está llevando mi palabra, yo le voy a ayudar. Voy a hacer un trabajo integral, espíritu, alma y cuerpo. Lo voy a santificar. Voy a trabajar en su vida de tal manera que brille como luminares en medio de esta generación. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a ver en la próxima oportunidad y sea irreprensible. Dios lo ha prometido y Él es fiel. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.